Entonces el doctor Santiago Estrada, el director del Laboratorio Clínico BID, viene y me dice, pero ya hemos hablado mucho de evaluación del paciente sano, ya hemos hablado mucho de estilos de vida saludable, y le digo, yo tiene toda la razón. Pero estos son temas que hay que repetir, hay que reiterar, porque lamentablemente, doctor, y usted sí que lo sabe en el laboratorio, sigue enfermándose gente por obesidad, sigue llegando gente con los triglicéridos muy altos, sigue llegando gente diciendo, ay, es que no puedo dejar el alcohol y el cigarrillo, sigue llegando gente, me imagino, diciendo, ah, no, yo para qué voy a visitar al médico si yo estoy bien, ¿o no, mi doctor Santiago? Así es. Bienvenido. Muchas gracias. Primera vez en Sana que Sana, muchas veces en otros espacios del canal, pero ya llevamos casi 2 añitos en Sana que Sana y nunca habías venido. Nunca me habías invitado. Tiene toda la razón. Qué rico que esté aquí el doctor Santiago Estrada. Su profesión como tal, ¿cuál es, doctor? Su especialización en el área de la medicina. Especialista en microbiología y parasitología médicas. ¿Y eso qué quiere decir, mi doc? Como en microbios. Ajá. Especializado en microbios, en bacterias, virus, parásitos, hongos. En detectarlos en todos esos exámenes que vamos al laboratorio clínico BID a que nos los den. ¿Cuánto tiempo lleva como director del laboratorio, doctor? Voy a cumplir, este año tengo 19 años de la dirección del laboratorio. Ajá. Estuve unos años también antes en la Dirección Seccional de Salud, en el Laboratorio de Salud Pública. Esos son como mis 2 trabajos fundamentalmente. Y ahorita también estábamos hablando antes de entrar al programa, y es un asunto que es muy lindo de las obras de nosotros, de la organización BID. Es una atención muy humanizada, muy bonita la que se vive en el laboratorio clínico BID, ¿cierto? Ese es el plus de alguna manera. Sí, pretendemos que el paciente se sienta como en la casa, ese es nuestro eslogan. Laboratorio Clínico BID, porque me cuidan como en mi casa. Me cuidan como en mi Así casa. es. Y para todos los televidentes que están en la casa, es nuestro programa de hoy. Ya les hacíamos, digamos, la introducción. Esta primera mitad del programa vamos a hablar con el doctor Santiago Estrada sobre la importancia de hacerse chequeos médicos, de estar muy pendientes de nuestra salud en cualquier edad y aún sin estar enfermos. Y la segunda mitad del programa vamos a estar con Sara Botero, una médica general también del Laboratorio Clínico BID, quien nos va a recordar esos puntos básicos, fundamentales de los estilos de vida saludable, no siendo más mi doc. Adelante. Pasemos Gracias. y nos sentamos. Y a mis televidentes, aquí está la cantaletica cariñosa de Sana que Sana. Tenemos que cuidarnos, tenemos que prevenir, tenemos que diagnosticar a tiempo. Y por eso tenemos al doctor Santiago Estrada para que nos hable de eso. Doctor, primera pregunta, ¿en qué consiste la evaluación periódica del paciente sano? ¿Periódica es cada cuánto? ¿Eso depende de cada historia? ¿Cómo es eso? Sí, mira, eso es un programa que consiste en visitar al médico y tengamos el concepto del médico como aquella persona que vela por tu buena salud y vela porque tu enfermedad progrese lo más lento posible cuando es una enfermedad crónica o mantenerte estable. Este paciente sano debe visitar al médico periódicamente. ¿Cada cuánto? Depende de la edad del paciente, depende de los factores de riesgo, depende de los estilos de vida que tenga, y todo eso en conjunto es lo que hace la visita periódica del paciente sano que debe visitar para que el médico, a través de ciertas antecedentes como factores de riesgo, como historia familiar, como estilos de vida, pueda detectar tempranamente alteraciones que, evaluadas a tiempo, le permiten a ese paciente vivir una vida sana. Podríamos decir, doctor, que de muchos diagnósticos, por ejemplo, volviendo al caso de su cargo como director del Laboratorio Clínico BID, muchos diagnósticos y resultados de laboratorio que salen alterados podrían haberse prevenido. Muchos de los asuntos se pueden prevenir con una visita periódica y regular a los chequeos médicos, doc. Sí, es decir, la prevención es la detección temprana para que una enfermedad no avance y evitar que progrese y deteriore la salud del paciente. La prevención también está enfocada no solamente a los exámenes de laboratorio, hay prevención teniendo en cuenta los estilos de vida. Si hay un paciente que consume alcohol y fuma cigarrillo, le dicen, ve, mira, que es que esto de alguna manera va a alterar tu vida, o va a alterar, perdón, tu salud. Y detectar con el paciente todos esos factores, se evita que aparezca una enfermedad. La prevención como prevención, cuando ya está la enfermedad, ya no hablamos de prevención, hablamos de
evitar que la enfermedad avance. La prevención sí es en el paciente sano, teniendo en cuenta con él, como te digo, factores de riesgo. Por ejemplo, una cosa bien sencilla, el paciente que tiene un factor de riesgo que es exponerse a la luz solar periódicamente, posiblemente puede que le dé cáncer de piel. No sabemos, aún detectando el factor, mucha gente no detecta, no desarrolla el cáncer, pero hay que evitar porque no sabemos en quién sí se va a desarrollar y en quién no. Entonces hay que prevenirle muchas cosas. Los exámenes de laboratorio que salen alterados, esa es una manera que también se utiliza para hacerle los chequeos médicos. Si tú vas con tu edad al laboratorio y te hacen una citología, porque ya estás en edad de citología, y te encuentran alguna alteración en esa citología, se puede prevenir de que no se vaya a desarrollar un cáncer del cuello de la matriz, ¿me entiendes? Entonces sí ayudan mucho para prevenir cositas, claro. Ser hija o tener un grado de consanguinidad bien cercano con alguna persona que haya tenido algún tipo de cáncer, algún tipo de diabetes. Claro. ¿Cuáles son esas enfermedades que heredadas me hacen ser más factible tenerlas? Sí. La diabetes, por ejemplo, hay un marcador de familia. La alergia, hay un marcador familiar. El cáncer, algunos tipos de cáncer, hay marcadores familiares. De manera que sí existen los factores familiares como herencia. Uno hereda de los padres lo bueno y lo malo, todo se hereda. Y hay una cosa que llama los marcadores genéticos. Hay enfermedades que están previamente marcadas en los genes que en un momento determinado a algunas personas se les despierta y a otras no, aunque tengan el factor genético, ¿me entiendes? Sí. Por eso hay que invitar a la gente a esos antecedentes familiares para que se hagan chequeos y poder evaluar que no se le vaya a despertar la enfermedad, ¿me entiendes? Cáncer, diabetes, Alergia. asma, alergias, ¿qué más? Sí, el asma es una alergia, ¿cierto? Es una alergia respiratoria. Fundamentalmente, pues no ¿Hipertensión recuerdo. no? No, la hipertensión Sí, eso no no es tiene nada que hereditaria. La hipercolesterolemia familiar, o sea, las dislipidemias. Entonces, hay gente que se le sube el colesterol porque hay una herencia familiar y ese es el más difícil de controlar. ¿Qué más tengo aquí presente en factores de herencia en enfermedades? Bueno, son como las más comunes, diría yo. Y usted se imagina el doble riesgo, esa herencia y el factor de riesgo de colesterol, que sea una persona que no se alimenta bien, Claro, eso es bomba. claro, que así sí. es. Doctor, dentro de las ganancias por esa evaluación periódica del paciente sano también está, digamos, la economía de alguna manera, que no vale tanto atender Claro. ese tipo de situaciones porque no se presentan Claro, tanto, ¿verdad? no es Salud pública. no es lo mismo atender a una persona con una enfermedad crónica de que sabemos que no se va a curar, porque eso se llaman enfermedades de alto costo. Los médicos curamos muy poquitas cosas. Fundamentalmente, la diabetes no se cura, pero mantener al paciente vivo es muy costoso. El VIH no se cura, mantener un paciente con VIH es muy costoso. La hipertensión no se cura, mantener un paciente normotenso y con todas las consecuencias que pueda tener es muy costoso. Entonces, lo mejor es detectar tempranamente para evitar que la enfermedad se desarrolle. Un paciente uno lo puede diagnosticar como prediabético, o sea, aquí donde está usted es casi un diabético. Por favor, empiece a tener estos estilos de vida para evitar que esa diabetes se dispare. Entonces, de alguna manera, está previniendo eso. Claro. Y nuestra cultura sí es juiciosa, doctor, para ser coherente con lo que estamos diciendo. Para visitar al médico no hay que esperar a ser viejo, como les decimos con amor. La ley en salud es bondadosa, enfermo. la ley en salud colombiana es bondadosa. Que no se cumplan las cosas es distinto, pero la ley está bien diseñada. La ley obliga que las EPS tengan programas de promoción y prevención. Lo que pasa es que la gente no los conoce, la gente no los pide en la EPS, pero por ley hay que tenerla. Entonces, cada EPS debe tener su programa de promoción y prevención, promoción de la buena salud y prevención de la enfermedad. Claro, por ley están establecidos. Entonces, yo les recomiendo a cada uno de los que nos puedan estar escuchando que pregunten su EPS, bueno, ¿cuáles los programas que tienen de promoción y prevención para mi edad? Entonces, vayan para que les enseñen a manejar todo eso. Tenemos unas imágenes que extractamos de una conferencia que usted dio en la celebración de los 80 años de la Congregación Mariana en Expovid, allá en el Centro Comercial San Diego. Vamos, Brian, a pasarlas en ese orden que las tenemos en el libreto, para que vamos entrando en materia, en asuntos concretos, para que todos tomemos nota. Exámenes preventivos para adultos sanos. ¿Qué exámenes preventivos necesita un adulto, mi querido doctor Santiago?
Mira, hay muchos, hablemos de hombres o mujeres, hablemos un genérico. Por ejemplo, la presión arterial. Hay que evaluar la presión arterial por lo menos dos veces al año. Cuando la presión empieza a tener valores por encima de 80 la bajita que llamamos y por encima de 120 la alta. Si uno accidentalmente encuentra a ese paciente en esas condiciones, hay que hacerle una evaluación anual de que no se le va a subir esa presión. Si la presión está por encima de 130 y por encima de 90, ya ese paciente va a ser un paciente posiblemente hipertenso. Entonces hay que evaluarlo periódicamente, al menos una vez al año. El otro es cada 2 años. Y así hay que ir empezando a hacer evaluaciones. En mujeres, mujer sana. Le tenemos la imagen también. Sí. ¿En cuál vamos? Esa imagen es fundamental. Exámenes para una mujer adulta sana y sin factores de riesgo. Aclara usted ahí, doctor. Muy bien. Porque el factor de riesgo es muchas veces tener el factor, por ejemplo, para el cáncer de cuello uterino, que es tan frecuente en nuestro medio y en el mundo entero. ¿Cuál es el factor? Encontrarse con el papilomavirus humano, pero el papiloma de alto riesgo, el que produce cáncer. Porque hay muchos, ¿verdad? Claro, más de 100 genotipos de papilomavirus. Y los que producen cáncer, pues de alguna manera, en cualquier momento la mujer se puede encontrar con ellos. Entonces hay que hacerse una citología. Y eso ya ha cambiado mucho. Entonces la citología en Colombia empieza a los 25 años. Antes de 25 años, así la mujer haya iniciado su vida sexual a los 15, no va a pasar nada, porque el riesgo de que desarrolle cáncer es muy bajito. Entonces se hace su citología cada 3 años. Cada 3 años a partir de los 25 años. Y después de los 30 se hace la detección directa del papilomavirus humano. Es como una pruebita muy sencilla. Y está cubierto por el POS. El problema es que no hay dónde se lo hagan, pero está cubierto en el POS, que es importante. Y si no tiene el papilomavirus humano de alto riesgo para cáncer, esa paciente vuelve a los 5 años. De manera que es costo efectivo eso. Y así, eso es muy importante, esa es una muy buena. Bueno, eso en cuanto a cáncer cervical. Para que sigamos en mujeres. Dígame. Seno. ¿Qué más tienen? El Seno, famoso la asunto mamografía. que ahorita el 19 de octubre es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Generalmente se empieza a los 50 años. No es necesario empezar antes de los 50 años, excepto que haya manifestaciones clínicas, como por ejemplo, si la señora en su autoexamen se detecta masas en la mama, se le puede hacer, si es muy joven, le hacemos una ecografía, si es una mujer mayor de 50 años, le hacemos una mamografía. Hasta los 75. Más allá, no se justifica tamizarla. Quiero preguntarle, hacerle claridad en eso, porque hay como varias versiones frente al tema de la mamografía, que cada año, que cada 2 años. ¿Usted considera que cada 2 años? Es muy importante que me digas, no es lo que considero yo, lo que considera la literatura científica. Estas son revisiones muy bien hechas, que es lo que dice ahí, frecuencia, cada 2 años. Mujeres entre 40 y 49 años, evaluación individual. Esas son las mujeres que puedan tener una historia o que tuvieron unas masas en la mama, entonces le arrancamos a esa edad. Pero lo normal es que a partir de los 50 es que se empiecen a hacer las mamografías. ¿Sí? Doctor, y cada 2 años. Nuestro plan obligatorio de salud nos cubre tanto la citología como la mamografía, como la ecografía, cuando a veces mandan la ecografía. Claro. Todo está cubierto en el plan obligatorio de salud y en los PIP, programas de promoción y prevención. Hay que preguntarle al médico de la DPS que dónde le prescriben ese programa, porque sí lo tienen, obligatoriamente por ley. Ecografía y mamografía son distintas, ¿no? Sí, son dos cosas distintas. Buscan 2 asuntos diferentes. Sí, generalmente la ecografía se le hace a las pacientes menor de 50 años, pacientes jóvenes, que poco indicadas, pero de hacerlo es mejor hacerlo. La mamografía es una técnica un poco más agresiva, donde se pone la mama sobre una plancha, se logra aplastar la mama, que me acuerdo, como decía un amigo mío, siquiera nosotros no somos mujeres. Es incómodo. Y la apretan para tomar una imagen de esa mama para poder detectar masas que de alguna forma pudieran ser sospecha de cáncer temprano de mama. Una vez que se detecta la mama, se hace una punción para tomar una célula y poderla ver al microscopio a ver si es una célula maligna. La famosa biopsia, ¿no? Es correcto. Doctor, sigamos hablando de mujeres. Prevención.
Yo no sabía que se hacía tamizaje para osteoporosis. Claro, en mujeres mayores de 65 años, especialmente en mujeres blancas. La raza negra es, la raza no, la etnia negra es una etnia muy resistente a la osteoporosis. En cambio que los blancos son más, las mujeres blancas son más vulnerables a tener osteoporosis. Y si a eso usted le suma un factor que la mamá o un familiar cercano ha tenido osteoporosis, esa mujer tiene factores de riesgo para osteoporosis. Y para los que somos así como café con leche, ni lo uno ni lo otro, ¿para eso en qué clasificamos? ¿En blanco? Entonces, puede que sí, puede que no. Mentiras. No, nosotros pertenecemos a una etnia mixta, pero el predominio, si el predominio es de raza negra, estamos sobrados. Pero verdad que hablamos es de etnia negra, negro. Exacto. Negro en piel. Perfecto. Tamizaje para osteoporosis, mujeres de 65 años sin fracturas previas o causas secundarias de osteoporosis. Así es. O sea, a partir de los 65 es Así que nos es. lo deben hacer. Así es. ¿Y cuando hay factores de riesgo desde antes? No, igual, a Ajá. partir de los 65 años. Así Perfecto. es. O Pasemos- sea, la osteoporosis es una manifestación tardía de una descalcificación de los huesos. Ok, perfecto. Doctor, hablemos ahora de mujeres en embarazo. Ellas sí que deben ser preventivas tanto para su salud como para la de su bebé, Claro, ¿no? claro. El blanco en el tamizaje es proporcionarle a ese bebé una casa donde no hayan factores de riesgo para que él adquiera enfermedades. Las más comunes que buscamos son las enfermedades infectocontagiosas, que la mamá no se lo vaya a transmitir al bebé, porque está en un espacio donde es muy vulnerable ese bebé. Entonces, lo primero que vamos a buscar son enfermedades infecciosas como la sífilis, el VIH, la hepatitis B, que son bien prevalentes y la encontramos como, mejor dicho, el riesgo para ese bebé es que la mamá haya tenido relaciones sexuales sin protección. Obviamente quedó embarazada, es un riesgo, entonces en ese embarazo puede haber adquirido estas infecciones que se manifiestan tardíamente. Uno se puede infectar con estos agentes y no saber que los tiene. Entonces, por eso hay que buscarlos periódicamente. Muy importante. Toxoplasmosis, ¿qué más buscamos? Diabetes gestacional es otro tema, Claro, ¿no? claro, la diabetes gestacional que se hace a partir de la semana más o menos, dice ahí en la semana 24, Sí. más o menos. Hacemos también bacteriuria asintomática, o sea, mujeres que puedan tener una infección en la vejiga, aunque no tengan síntomas, hay que estudiarlas para que esas bacterias no asciendan y vayan a infectar ese bebé o a romper las membranas y a producir un aborto. ¿Sí me entiendes? Perfecto. ¿Algo más con relación a las mujeres en términos generales o nos vamos de género? ¿Nos cambiamos de género ya? Nos cambiamos, no, y vamos viendo qué se presenta. Listo. Es como lo más importante. Hablemos ahora de los hombres. A uno siempre se le viene así como en la mama para las mujeres, en la próstata. Sí. El antígeno prostático en realidad no sirve para nada, así de sencillo. Así de sencillo. El antígeno de próstata se eleva por muchas cosas. Por ejemplo, montar en bicicleta eleva el antígeno de próstata. Una infección urinaria eleva el antígeno de próstata. Una eyaculación nocturna el día anterior eleva el antígeno de próstata. O sea, el antígeno de próstata solo no sirve para nada. Pero sí recomienda la Sociedad Americana de Urología que cuando se vaya a hacer un antígeno de próstata debe estar acompañado siempre con un tacto rectal. Entonces, tacto rectal, antígeno de próstata. Van los dos de la manito. No se puede hacer solo, porque el solo tacto rectal aumenta el antígeno de próstata. Entonces, eso lo tiene que saber. Y el urólogo es muy claro en eso. Solo el antígeno de próstata no sirve para nada, especialmente enfocado pues, a cáncer de cuello de la próstata. Y como se eleva por tantas circunstancias, no siempre está asociado con cáncer. Hombres en particular, hombres sanos con Mayores de antecedentes, 50 próstata. años. Mayores de 50 Mayores de ¿Cada cuánto 50 se lo deben años. hacer, doctor? ¿Cada cuánto? Depende de la evaluación que haga el urólogo. En general, posiblemente cada año o cada 2 años. Si hay un antecedente familiar Ese que también el es papá, sí, es un posible factor genético, entonces habría que hacerlo por lo menos una vez al año o cada 2 años. ¿Factor genético cubre papá, abuelos? ¿Hasta qué generación nos vamos? ¿Hermanos sí que es cierto o cómo es eso, No, doctor? es papá. El Papá, papá, por uno de el los lado. hermanos no hereda nada. Ah, ok. Uno hereda del papá. Entonces, del papá es el fundamental. Sobre todo papá, fundamentalmente. Perfecto.
No solo hay que visitar al médico en la vida adulta y prevenir asuntos después de los 50 años. Los niños, en Claro. los niños también hay que hablar sobre esta evaluación del paciente sano. Sí, no, en los niños sí hablamos de prevención. Prevención, Y en prevención. los adultos también, pero ahora dedicamos 2 minuticos. Y la mejor prevención en los niños son las vacunas. El invento más importante que ha hecho la medicina es descubrir las vacunas. La vacuna es la mejor manera de prevenir que una enfermedad aparezca. Y hay vacunas para todo. Para polio. Prácticamente el polio está erradicado en las Américas. Prácticamente la viruela se erradicó en el mundo, ya no hay viruela. El sarampión está prácticamente erradicado también en las Américas. A través de vacuna. A través de la vacuna. Entonces los niños hay que vacunarlos, por favor. No le hagan ese mal a un niño, no protegerlo. Y en eso sí que el gobierno es caritativo y el sistema de salud es bien caritativo. Es más caritativo en la prevención que en la curación. Entonces, los niños tienen que estar vacunados, es obligatorio. ¿Los adultos también? Sí, también. Hay vacunas para los adultos y hay vacunas para muchas situaciones puntuales. Está lo que llama vacunación del viajero. Si uno va a viajar a un lugar donde hay ciertos factores de riesgo, se debe vacunar. Y en eso pues hay textos respecto para donde uno vaya. El que venga aquí tiene que vacunarse para hepatitis A. Por ejemplo, la gente que venga de lugares donde no hay mucha hepatitis A, como hay en Colombia, tienen que vacunarse. Hay que vacunarse contra fiebre amarilla y más o menos eso. Y en ese mismo camino de la prevención, doctor, hay ciertas ocupaciones laborales, ciertas profesiones que nos invitan a prevenir ciertas consecuencias a nivel de la salud. Claro. Eso ya es muy puntual. Claro, mira, la gente que trabaja con animales. Trabajar con animales es un factor de riesgo, sobre todo que la mayoría de las veces son animales enfermos. Entonces hay que velar por una buena vacunación, una buena cobertura en vacunación en los veterinarios. La gente que trabaja en alcantarillas se deben vacunar, porque las alcantarillas son focos importantes de infección de muchas cosas. Y para eso hay esquemas especiales. Los trabajadores de la salud nos tenemos que vacunar también, porque nosotros estamos muy expuestos a muchas enfermedades transmitidas por los pacientes. Entonces hay vacunas, esquemas especiales de acuerdo al riesgo ocupacional. Claro que sí. Perfecto. ¿Qué se nos queda entre el tintero, doctor, para ir redondeando ya esa primera parte del programa de Mira, evaluación del paciente sano? Lo que yo quiero como dejar un mensaje a quien nos escucha. De esto que estamos hablando, hay un programa de promoción y prevención en su IPS. Sí, señor. Pregunte por él. Exija ese programa que la ley obliga. No espere a enfermarse, prevenga la enfermedad. Mejor dicho, la prevención es la mejor herramienta que hay en salud y eso es muy importante y casi todo se puede prevenir. Y que no nos dé miedo ir al médico y hacernos exámenes. Yo conozco gente que me dice, ay, ¿yo para qué voy a ir? Me muere el susto que me encuentren de verdad Así algo en es. ese examen. Sí. Y yo digo, pero por Dios, y entonces, ¿para qué están aquí? Claro. Si uno puede durar más tiempo acompañando Claro. a sus seres queridos, cumpliendo con la misión que Dios nos encomendó en la vida, ¿por qué no? Claro, como nos irá a hablar ahora la doctora Sara, la importancia de un estilo de vida saludable. Y dentro de la vida saludable está visitar al médico periódicamente. Eso se llaman estilos de vida saludable. Comer, hacer ejercicio, en entorno saludable. O sea, todos son un montón de factores de riesgo, pero la salud también se maneja desde la prevención. Claro que sí. Doctor Santiago Estrada, gracias por esta conversadita tan rica con usted para recordar la importancia de no tenerle a los médicos, miedo a los médicos, al contrario, hay que tenerles admiración, respeto y hay que ser amigo, estar de la mano de los laboratorios, de los médicos, justamente para prevenir, para diagnosticar a tiempo y para buscar una cura a tiempo si hay un diagnóstico. Así es. En todas las edades, así hay que pensar. Siempre hay que visitar al médico y hay que hacerse chequeos periódicos. Gracias, doctor Santiago. A ti muchas gracias, Olga, un programa muy rico. Muchas gracias, doctor Santiago. Y a propósito del tema, les tenemos un paciente muy juicioso en Historias de Vida hoy en Sana que Sana. Don Lisímaco Betancourt, ¿cuántos añitos encima? Los hombres sí se les puede preguntar la edad. Sí, no, con mucho gusto ahorita. Estoy para cumplir 80. ¿Vas a cumplir 80? 80. ¿Y cuál es la fórmula, Lisímaco, querido? Bueno, yo en realidad en juventud y en la etapa adulta tuve problemas de salud bastante graves, difíciles, inclusive lo que decía el doctor. Yo tenía el problema de que mi organismo me producía colesterol
y como en ese tiempo uno no se limitaba con los alimentos, entonces me vi muy enfermo, inclusive tuve un infarto del corazón, ¿Cómo así? las venas taponadas, pero afortunadamente, gracias a Dios, di con un laboratorio donde me hicieron un examen, me dijeron, tienes el colesterol por las nubes, los triglicéridos, me mandaron a hacer una dieta y ahí empecé yo a recuperarme, gracias a Dios. Y por eso, muy importante lo que el médico decía, la prevención, porque es que después de que uno adquiere una enfermedad difícil, es casi imposible de recuperarla. Entonces, es muy importante hacer ejercicio, dedicar siquiera una hora, hacer ejercicio, caminar, trotar, en fin. Otra cosa muy importante para nosotros los adultos ya, que muchas veces el problema del Alzheimer, todas esas cuestiones, entonces tener también como una actividad mental. ¿Cuál hace usted, don Lísimo? Yo soy amiguísimo de los crucigramas, me gustan los sudokus, me gustan todas esas cosas Esas así. neuronitas activadas. Exactamente, la música, soy un melómano del 100% y tener actividades también. Por ejemplo, en este momento, pues no me da pena decirlo, yo colaboro mucho en mi parroquia. Pena, orgullo. El Señor me ha llamado, estoy en tres Grupos. en tres grupos, como en la música, en la lectura, y por último el Señor me llamó a ser ministro extraordinario de la Sagrada Eucaristía. Qué honor, don Lísimo. Entonces, eso es como premio, pienso yo, que el Señor me ha dado por el esfuerzo que he hecho para recuperarme. Tan hermoso. Porque O sea, también tengo que decir que uno solo no se alivia, uno tiene que tener en cuenta al Señor por favor. para que le dé la fortaleza, porque es que desafortunadamente uno se llena de una cantidad de vicios, de cosas, de alimentos que no son necesarios, y eso es lo que viene a dañar la salud. Don Lísimaco, ¿cada cuánto se hace sus chequeos médicos? Sí, yo primero estaba en el seguro. Cuando terminó el seguro, me escribí en la nueva EPS como particular. Y ahí estoy en un programa de hipertensión. Entonces, por decir, en enero el médico nos hace un chequeo general y nos manda la droga necesaria para los problemas que vea, ya sea para el colesterol, para la hipertensión, para todos los problemas que sea, para la sangre, y le manda un examen de sangre general. A los 3 meses nos dan una cita para una revisión por enfermería. La enfermera nos chequea también la presión, nos chequea la medida, el peso, todo, que estemos pues, de acuerdo más o menos, y luego esa enfermera nos da una orden para ir nuevamente al médico. Entonces ya cuando vamos al médico tenemos que llevar el examen de sangre para que él nos Y haga la sos evaluación. riguroso y juicioso, porque hay quienes, primero, no se los hacen a tiempo, Sí, sí. y segundo, ni siquiera reclaman los resultados, Exacto. que eso es otro asunto. El Lógico. examen para detectar cualquier tipo de... él solito no hace nada, No, hay que uno- reclamarlo. ¿Es juicioso usted con las fechas y con la reclamación de los Me resultados? mantengo pendiente, no solamente, sino que también de pagar la EPS, porque si no la pagamos, pues no nos van a atender, ¿cierto? Claro. O tenemos problemas. Pero primero es pagarla y estar pendientes, como te digo, de las citas, de todo, para estar, y únicamente también atender las insinuaciones del médico, porque si a ti te dicen que, por ejemplo, que no puedes comer grasas o azúcar, pero tú sigues no estás haciendo nada, ¿cierto? Ser un paciente juicioso y obediente con los Exactamente. especialistas. Entonces, por eso te digo yo, ahora, otra cosa que decía el médico también, para nosotros los hombres, realmente nosotros somos orgullosos y nos da vergüenza decir que nos tenemos que hacer el examen de la próstata. Eso me ha tocado casos con personas conocidas con cáncer de próstata, y eso es lo más horrible que hay. El cáncer de próstata es... Y el examen no es tan horrible, ¿verdad? Así como para las mujeres la citología. Es una cosa pues, fastidiosa, pero y eso dura pasa. unos segundos. Exactamente, entonces que no hay ningún problema. O sea, después, el consejo es que las personas se hagan, cuando están sanas, lo que decía el médico, hacer el chequeo, sea anual, semestral, lo que sea, pero que lo tengan en cuenta.
Perfecto. Don Lisímaco, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Olguita, te agradezco mucho. A ti por venir, un hombre muy cercano al canal Televid también. Sí, gracias a Dios. Y que es un ejemplo de paciente juicioso. En su caso, un diagnóstico complicado de salud lo hizo volverse muy riguroso con su salud, Correcto. con sus chequeos, con sus exámenes, con reclamarlos y conseguir las instrucciones de sus especialistas para llegar a sus 80. Así, Sí. todo un lapazo de hombre, don Lisímaco. Gracias, gracias. Muy Olguita, saludable. muy amable, muy- Hermoso. Vamos a nuestra primera pausa para comerciales. En nuestra línea de WhatsApp, cuéntenos, ¿usted se hace chequeos constantemente? ¿Usted es juicioso y riguroso y se evalúa aunque esté sano? ¿Usted tiene estilos de vida saludable? ¿En qué consisten esos estilos de vida saludable? Cuéntenos todas esas historias a través del 305-316-6560. Ya regresamos a Sana que Sana. Y sigamos hablando hoy en Sana que Sana de lo importante de la evaluación del paciente sano, de visitar al médico no solo cuando se está enfermo, de prevenir, de detectar a tiempo y también de tener estilos de vida saludable. ¿En qué consiste la evaluación periódica del paciente sano? Se trata de una o más visitas al médico para evaluar el estado general de las personas aparentemente sanas, detectar factores de riesgo para enfermedades prevenibles, establecer la presencia de enfermedades que aún no presentan síntomas y recomendar medidas para el mantenimiento de la salud o estilos de vida saludables. Estas son palabras del doctor Santiago de esa conferencia que les nombraba, que de alguna manera inspiró este programa. Y seguimos ahora con otra señorita, Sara Botero. Ella es médica general del Laboratorio Clínico VID. Bienvenida. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu trabajo, tu labor allá en el Laboratorio Clínico VID? Porque uno se imagina en el Laboratorio Clínico VID los microbiólogos observando esos virus y esas bacterias. ¿El trabajo tuyo allá cuál es? No, realmente el laboratorio tiene un trabajo muy integral. El doctor Santiago, pues como que acabo de hablar, que es mi jefe, pues como que ha sembrado en todos los trabajadores del laboratorio que no se ven exámenes, se ven pacientes. Y como producto de esta política del laboratorio y por hacerlo más integral, pues se me incluyó como médica general del laboratorio. Entonces allí siempre hemos visto pacientes, inclusive cuando no estaba yo, estaba el doctor que siempre hace asesorías de estos exámenes. Cuando los exámenes salen alterados, él atiende al paciente. Entonces sí, soy médica general del Laboratorio Clínica C del América, como parte de esta idea de que hacer el laboratorio como una cosa integral. Perfecto. Y en ese quehacer tuyo cotidiano, ¿nos demoramos mucho para hacer los exámenes? ¿Somos juiciosos y preventivos? ¿Cuál es como el comportamiento en general de los usuarios? Bueno, yo creo que la gente quiere, lo que pasa es que no hay una cultura de la prevención. Entonces creo que, diría yo, que hace más falta promocionar esta idea de prevenir para que haya más gente que quiera ir a detectar y prevenir enfermedades. Pero cuando la gente trata el tema, me parece a mí que se compromete lo suficiente como para hacer lo que debe hacer para prevenir. Es más una cuestión de desinformación, me parece a mí. Perfecto, Sara. Tenemos algunas inquietudes para ti en nuestra línea de WhatsApp. Vamos entonces. Buenos días a nuestro televidente. Quisiera preguntar cuáles son los cánceres hereditarios y cómo se pueden prevenir, la gran pregunta, ¿no? Bueno, puedo nombrarles como los más comunes de los cánceres hereditarios. Dentro de ellos está el cáncer de mama, está el cáncer de colon. Esos son como los que podrían hablar como más ahora. Hay ciertos tipos de cáncer de estómago porque hay varios cánceres y hay unos tipos que tienen más un patrón familiar. ¿Y cómo prevenirlos? Con estilos de vida saludable. Realmente esa es la respuesta a la pregunta. Digamos que uno tiene una memoria genética, que es la que hereda de sus padres, pero cuando uno tiene una integralidad y una manera de vivir sanamente, puede prevenir que esa memoria se convierta en un hecho. ¿Cómo prevenirlo? Por ejemplo, el cáncer de colon y el cáncer de mama y todos estos se han visto muy relacionados con la obesidad. Manejar una dieta saludable y tener un peso saludable puede ayudar a prevenir que se desarrolle este gen y que se produzca la enfermedad. Entonces es diferente cuando tenemos una persona supremamente obesa con una mamá o un papá que tiene un cáncer de colon,
que no tiene cuidado y estilos saludables, y si tenemos al lado a una persona con el mismo patrón hereditario, pero que tiene un peso saludable, una comida y una manera de vivir su vida saludable, probablemente esta persona va a tener menos riesgo de desarrollar la enfermedad que la otra persona. Esa es la clave. Otra cosa estilos de vida. súper importante es el chequeo. El doctor acabó de hablar de las mamografías. La idea de esos chequeos es no previenen el cáncer, pero lo encuentran temprano, y al encontrarlo temprano, digamos que el tratamiento es menos radical. Es mejor que te saquen y te estudien una bolita chiquita a que te tengan que cortar las mamas. De acuerdo. Otra pregunta hablando de mamas. Buenos días, mi pregunta es la siguiente. ¿Es normal si me sale líquido por los senos a mis 35 años si no estoy amamantando? Un abrazo para ti, mujer. Realmente no es normal. Uno debe lactar cuando está mamando, uno debe lactar cuando tiene pues un bebé y cuando va a amamantar. Esto puede estar causado por una elevación de la prolactina. Hay demasiadas razones por las cuales esta hormona se eleva, entonces yo lo que le recomendaría es que haga una visita al médico, porque hay que hacer ciertos exámenes para identificar por qué está saliendo leche sin que esté amamantando y si tiene elevada esta hormona, y hay que determinar cuál es la causa de esa elevación. Pienso que no es para alarmar y decir que es algo malo ya inmediatamente, pero pienso que sí es una cosa que necesita estudios adicionales. Bueno, por lo menos perfecto. medir esta hormona. Perfecto. Hablemos de los estilos de vida saludable. Ahí es cuando digo que es la cantaletica cariñosa de Sana que Sana, porque es un asunto que no solamente en este programa ni en este medio de comunicación se habla con frecuencia, pero es necesario seguirlo hablando y en voz alta y bien duro, a ver si a todos nos cala, incluida. Estilos de vida saludable. ¿Qué no es un estilo de vida saludable? Sara. Bueno, yo pienso que es una pregunta que todo el mundo la conoce y que no es un secreto. O sea, todo el mundo sabe cuándo no está viviendo bien y cuándo no está cuidando su cuerpo, que no es un estilo de vida saludable, un estilo fumar, comer de una manera desaforada, sin determinar qué es saludable para mi cuerpo, no ser sedentario, es decir, no hacer ejercicio, no tener canales para el manejo del estrés y dejar que se acumulen, porque el cuerpo físicamente manifiesta el estrés, la obesidad o los cambios extremos de peso, una persona obesa que en 10 días baja 10 kilos, esos son estilos de vida que no son saludables. Perfecto. Para combatirlos, por ejemplo, la actividad física, que ese es otro tema del que hablamos mucho aquí en Sana que Sana. No hay que ser niño para empezar actividad física. En el transcurso de la vida uno puede tomar la decisión de empezar actividad física si hasta los 30 años fue sedentario, incluso hasta si los 50 años fue sedentario. Nunca es tarde, por ejemplo, para introyectar en mi vida y aplicar en mi vida asuntos como la actividad física, Sara. No, absolutamente no, nunca es tarde. Y es como, pienso que la actividad física en las personas adultas es un estigma, y actividad física es una cosa que se puede como introducir de manera muy fácil en la vida. Es decir, si usted anda en bus, entonces bájese unas cuadras antes y camine rapidito y está haciendo actividad física. Si usted va al trabajo en carro, entonces no parquee el carro en el parqueadero del trabajo, sino unas cuadras lejos para que pueda caminar. Realmente esto es actividad física y es fácil de introducir la actividad física dentro de la vida cotidiana. Vaya al mercado caminando, todas estas cosas. Entonces nunca es tarde, realmente tenemos actividad física y podemos potenciarla, porque no es como ir a lolear al centro comercial y caminar a ese ritmo, eso no es actividad física, pero caminar en un ritmito un poquito más acelerado del de cuando uno está loleando es actividad física. Entonces no, nunca es tarde. Y todo es bueno, pueden bailar, pueden correr, montar bicicleta, caminar, todo eso es actividad física. Perfecto, otra pregunta para Sara. Buenos días, muy buenos días para ti. Mi esposo murió de un cáncer gástrico difuso. ¿Este cáncer lo pueden heredar mis hijas? Muchas gracias a ti por vernos. Bueno, realmente el cáncer gástrico, como dije, hay demasiados tipos de cáncer gástrico y hay unos cánceres que tienen un patrón familiar, ¿sí?
Entonces habría que estudiar cuál es la característica histológica del cáncer, porque este cáncer difuso es simplemente una estadificación del cáncer, pero las características histológicas, es decir, lo que se ve en el microscopio es lo que determina si es familiar o no. Entonces, yo lo que te aconsejaría de pronto para que tú quedes tranquila, porque no todos los cánceres gástricos son familiares, por favor tranquilos con eso, es solamente un porcentaje de ellos, creo que podrías visitar un cirujano, contar, y que yo creo que él podría estudiar la historia y decir qué tan riesgoso es para tus hijas o no. ¿Un cirujano general? Sí, un cirujano general, que son los que realmente manejan y saben muchísimo de cáncer gástrico. Podría ir donde un gastroenterólogo, pero un cirujano puede darle una buena orientación al respecto. Hablando de estilos de vida saludables, Sara, creo que por fecha es el Día Mundial de la Salud Mental. Nosotros hicimos una sección la semana pasada haciendo un llamado frente a este tema, y cuando estamos hablando de estilos de vida saludables, ya lo nombrabas tú ahorita, no solo hay que hablar del cáncer, de la hipertensión, de la diabetes, sino hablar de nuestra salud emocional. Ese es un asunto que también se puede prevenir y atender a tiempo, porque son tan graves, diría yo, las enfermedades mentales como las físicas, que incluso las unas pueden llevar a las otras. Sara, hay que estar pendientes del asunto de la salud mental. Yo pienso que hay que estar pendiente de la integralidad del ser humano, ¿sí? El ser humano no es solamente psiquis, que es esto de mental que dices, no es solamente cuerpo, sino que funciona en dinámica, o sea, tenemos salud mental, salud psíquica, que es la misma, salud física y salud espiritual, cualquier tipo de espiritualidad para no marginalizar. Sí, o sea, para hacerlo universal. Y todas estas tres esferas del ser humano tienen que estar interconectadas y equilibradas. Entonces hay que ponerle tanto interés a la salud mental como a la salud física y a la salud espiritual. Todo lo del espíritu se refleja en el cuerpo, todo lo de la mente se refleja en el cuerpo, y hay que alimentar el alma, alimentar la psiquis y alimentar el cuerpo en términos de vida sana, sí. ¿Y cómo hay que, si me vas a preguntar, me adelanto a la pregunta, cómo se puede cuidar el estado mental? Es haciendo cosas que nos gustan hacer. Si tenemos una agenda de 100% trabajo una semana y queremos tener una psiquis equilibrada, hay que darle la importancia para en ese 100% de semana tener un 10% para hacer lo que me gusta, sentarme a ver una película, conversar con mis hijos, hacer ejercicio, canalizar el estrés. Eso es cuidar la psiquis. ¿Cómo se cuida el espíritu? Bueno, pues ya cada quien define cómo cuida su espíritu. Quedamos casos para hacer después un programa sobre manejo del estrés. De pronto, ya como la clave de aquí al aire. Muy bien, hoy en Sana que Sana estamos hablando de estilos de vida saludable, estamos hablando de la importación, evaluación, se me pegó esa palabra, de la importancia de evaluar al paciente sano, no hay que estar enfermos para visitar al médico. Ese es el mensaje que les queremos dejar hoy en Sana que Sana. Vamos a nuestra segunda pausa. Si quiere contarnos cómo es su estilo de vida, si es saludable, compártanoslo a través de nuestra línea de WhatsApp 305-316-6560. Ya volvemos. Sigamos hablando de la importancia de cuidar nuestra salud, de ser preventivos. ¿Para qué sirve la evaluación periódica del paciente sano? Para educar a los pacientes frente a los factores de riesgo que poseen, para detectar síntomas sutiles y tempranos, que es muy importante, de una enfermedad. Sirve para diagnosticar de manera temprana, y diagnosticar de manera temprana puede ayudar a que los tratamientos sean más efectivos, aumentar la calidad y expectativa de vida, obviamente, y disminuir los costos en la salud. Y vamos a aprovechar estos últimos minutos con la doctora Sara Botero del Laboratorio Clínico VID para hablar de otros temas bien interesantes con relación a estar sanos, ¿no? Automedicación. No, definitivamente no. No y no y no. No, no, no. Pao. Sí, la gente no entiende que tomar medicamentos tiene efectos negativos en el cuerpo, y que si vos tomas un medicamento que realmente no necesitas, no solamente le estás haciendo daño al cuerpo, sino que le estás dando como elementos al cuerpo para que luego el mismo medicamento no funcione cuando sí lo necesitas. Entonces, no a la automedicación, no a la formulación en farmacias, porque después hay que ir al médico para que resuelva el problema
que se creó con la automedicación, porque generan problemas graves. Perfecto. Cigarrillito y licor. No, ni cigarrillo ni licores. Yo hablaba con usted ahorita y le decía que el cigarrillo y dejar de fumar es una cuestión de responsabilidad civil, porque cuando una persona está fumando está poniendo en el cuerpo 4.000 sustancias químicas y está 4.000. expulsando un montón, y eso no solamente está afectando a la gente alrededor, sino que está aumentando, está aportando al calentamiento global, pues por decirlo en términos exagerados. Entonces, fumar es otra manera de prevenir el cáncer, para la pregunta que vino anteriormente. O sea, una persona que fuma, eso no es cáncer familiar, pero tiene más riesgo de desarrollar todos los cánceres, de mama, de estómago, todos. Entonces, no fumar. Y el alcohol, pues tampoco. El alcohol no aumenta el riesgo de cáncer, pero estamos hablando de tener un equilibrio psíquico, espiritual y físico, y una persona que es alcohólica no puede tener equilibrio mental, no puede tener, y va a desequilibrar la gente a su alrededor, o sea, es completamente insano. Perfecto. Y el otro asunto que sí, y es mantenerse activo a todo nivel, no solamente en actividad física, sino mantener activas estas neuronas, como nos contaba don Lisímaco ahorita, con sus crucigramas, sus sudokus, como lo quiera, como lo disfrute, pero para mantenerse activo, ¿verdad? Sí, hay que mantenerse activo. Yo pienso que hay una geriatra pues como muy especial de la clínica diagnóstica y la doctora Victoria Arango. Sí, y me parece que ella tiene un concepto demasiado bello de la vejez, y dice que lo único normal en la vejez son las canas. Pero para que eso sea así, tiene que haber un trabajo de parte y parte, o sea, un trabajo del médico que considera que una persona de edad no tiene por qué tener dolores, no tiene por qué estar perdidita, no tiene por qué, pero la persona en sí, el paciente, tiene que comprometerse para no llegar allá. Entonces, hacer sudokus, como decía su invitado, hacer parte de clubs de lectura, conversar con amigos, eso es mantener activa la mente y despejar pues como también las tristezas e intranquilidades de la vejez, inclusive de la juventud, pensaría yo. Por supuesto, eso no respeta edades. Sara, muchas gracias por estar con nosotros este ratico, igualmente al doctor Santiago Estrada, Lisímaco, con su testimonio. Y ahí está, perdón, nuestro mensaje, cariñoso, reiterativo: cuídense, prevengan, tengan estilos de vida saludable, porque la vejez, como lo dice la doctora Victoria Eugenia, quien saludamos allá en la clínica diagnóstica a través de estas palabras de Sara, no tiene por qué ser sinónimo ni de dolor ni de sufrimiento. Preparémonos desde chiquitos, desde jóvenes, para tener una vida adulta mayor, saludable y deliciosa. Terminamos Sana que Sana. Mañana vamos a hablar de un tema bien chévere. Aquí en Medellín hay dos iniciativas muy bonitas, una corporación que se llama Mahavir Camina y una ingeniera biomédica que se llama Laurita, que hacen Mahavir Camina, prótesis de miembro inferior gratuitas para personas de escasos recursos, y Laura, prótesis de miembro superior en la tecnología de impresión 3D, que también lo hace con un sentido altruista para ayudarle a las personas. A propósito de ese hallazgo que hicimos, vamos a hablar de lo que hay en nuestro medio, de prótesis para miembro superior e inferior y de todo ese proceso de rehabilitación previo y posterior a la necesidad de una de estas prótesis. Ese será nuestro tema mañana en Sana que Sana. Recuerden que tenemos nuestros dos productos para ofrecérselos a ustedes, que son los dos libros, El anillo es para siempre y El perdón, y también tenemos el cuadro para colgar las llaves con el rostro de Jesús. Terminamos Sana que Sana, nos vemos, hasta mañana, chao, chao.